Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más estamos con usted para poder compartir la palabra del Señor, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de nuestra confianza en el Señor en medio de tiempos difíciles. Una vez más, mis hermanos, pido que usted me acompañe en unas palabras de oración para poder pedir la guía de nuestro Señor en la persona de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos, glorificamos tu nombre. Guíanos, por favor, Señor, en todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo rogamos así, bendito Señor. Amén y amén. 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 Bien, mis amados hermanos, para ello voy a pedirle que rápidamente el Salmo 62, en el verso 8, Salmo 62, verso 8, la palabra del Señor nos dice y nos habla obviamente acerca de la confianza que debemos tener cada uno de nosotros, en la confianza que debemos tener en el Señor. Salmo 62, verso 8 dice: Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nuestra confianza en Dios en tiempos difíciles, amados hermanos. Se da cuenta de que cada uno de nosotros, obviamente, tenemos que analizar cómo está nuestra vida espiritual. Dependiendo de eso, entonces enfocaremos nuestra confianza. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Confiamos más en nuestro trabajo? ¿Confiamos más en nuestro estudio? ¿Confiamos más en lo que tenemos? ¿O confiamos plenamente en Dios? ¿O confiamos de repente en algún familiar? No sé, ¿dónde está puesta su confianza para su bienestar? Obviamente, para que todas las cosas le vayan bien en esta vida, en este mundo, mientras estemos aquí en esta tierra. La pregunta es, ¿en quién está confiando? El salmista dice: confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, es solo el Señor. La confianza en Dios, mis amados hermanos, trae grandes beneficios a cada uno de los creyentes, a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Nos bendice realmente el simple hecho de tomar la actitud y la decisión de confiar plenamente en Él. Por eso debemos motivarnos a entender el propósito del Señor en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios ha establecido propósitos para nuestras vidas. Por lo tanto, si reconocemos su presencia en nuestras circunstancias más difíciles, mis amados, vamos a descubrir, de hecho, cómo puede actuar, cómo puede prepararnos para recibir grandes bendiciones. ¿Cuál es el secreto? Descubrir aquel propósito del Señor en nuestras vidas. De hecho, estoy seguro que usted ya ha reconocido su propósito. La pregunta es, ¿usted permanece en ese propósito? Porque si usted ya reconoció su propósito, la pregunta es, ¿usted permanece en ese propósito? ¿Usted está viviendo de acuerdo a ese propósito? ¿Usted se esfuerza por mantenerse firme en aquel propósito que Dios le ha dado a usted para su vida? Ahora, usted puede decir, bueno, sí, el propósito de Dios para mi vida es que yo tenga mi trabajo y en mi trabajo yo siga surgiendo. Bueno, no creo que ese solamente es el propósito. Recuerde que cuando hablamos de propósito de Dios, siempre tiene la tendencia de estar relacionado con las almas. Va a estar relacionado con la iglesia. Y si yo digo el propósito de Dios para mi vida es que yo trabaje y sea un buen trabajador, y entonces nada más esto, ojo que eso es muy sutil. Porque eso tiene que ver, mis amados hermanos, esto va relacionado con lo que yo voy a obtener, lo que yo voy a lograr. La pregunta es, ¿en dónde está aquí? ¿En dónde está aquí el hecho de que yo gane a nuevas almas para Cristo? El hecho de que yo disipule a otros para Cristo. ¿Dónde está el hecho de que ponga en práctica, en todo caso, aplique el don que Dios me ha dado para yo ponerlo a disposición de la iglesia, para yo poder servir a la iglesia y al Señor de la iglesia?
¿En dónde está? Se da cuenta entonces que el propósito de Dios tiene que ver y tiene que estar relacionado con lo que es la iglesia, el Señor y su iglesia. Por esto, mis amados hermanos, usted tiene que haber reconocido cuál es el propósito del Señor para su vida, para su vida. ¿Ve? Si alguien me dice, bueno, sí, realmente el propósito de aquí es que yo tenga mi esposa, tengo mis hijos, bueno, esto aún no sea creyente, todos tienen su esposa y todos tienen sus hijos, y aún aquellos que no son cristianos pueden ser muy buenos padres y muy buenos esposos, probablemente, pero recuerde, ese no es el propósito central de Dios para nuestras vidas. Aunque debemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos y todo lo demás, hay un propósito especial de Dios para tu vida. Ahora que me digas, bueno, realmente el propósito de Dios para mi vida es que gane mi familia para Cristo y que los disipule, que sean siervos de Dios, creo que tienes que estar a la cabeza. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? ¿Se da cuenta que el propósito de Dios tiene que ver con el Señor y su reino? Entonces, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Todos estamos entonces enmarcados en esta labor de ser parte importante, pieza clave en la forma como Dios está obrando para poder hacer que su iglesia se siga expandiendo. Por esta razón, mis amados hermanos, ¿sabe? Déjame decirle que en medio de todo esto, la iglesia pasa pruebas. Y las pruebas, mis amados, ayudan a que nuestro corazón se enternezca y esté dispuesto ante cualquier cosa que el Señor obviamente quiera hacer en nosotros. Por eso, ¿no? Por eso podemos decir de que en esos momentos difíciles, aunque parezca que Dios no está ciertamente allí, es cuando más cerca lo tenemos. ¿Se da cuenta? Cuando pareciera como que, uy, no, Dios me abandonó, mira lo que estoy pasando, mira lo que está sucediendo conmigo, mira qué es lo que pasa con mi familia, creo que Dios me abandonó, Dios no se da cuenta de esto. No, los discípulos dijeron la misma frase, ¿se acuerda? Señor, ten cuidado, nosotros perecemos, no te das no. Esto no hace en ti que tú puedas, bueno, hacer algo para salvarnos. No, Dios siempre está bajo control. Él tiene todas las cosas bajo control, mis amados hermanos. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, los hijos de Dios. Cuando estamos pasando momentos difíciles, probablemente sea para poder hacer que nosotros recapacitemos y vemos cómo estamos llevando a cabo, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual delante del Señor. ¿Estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos con su iglesia? Hay ese compromiso, mis amados hermanos, porque eso depende de cuánto confiamos en Dios, cuánto es nuestra confianza plena en el Señor. Por esta razón, mis amados hermanos, poder decir de que aún en medio de todas estas circunstancias difíciles, es entender de que siendo hijos de Dios y el pasar problemas, entender que ahí es donde cuán más cerca tenemos al Señor. El Señor está con nosotros y en nosotros. Por eso debemos ser agradecidos en medio de nuestras aflicciones. Y obviamente el ser agradecido demuestra que estamos obviamente entendiendo nuestra dependencia absoluta en nuestro Padre Celestial. En todo caso, estamos reconociendo y sabemos, ¿cierto?, que Él está guiándonos, que Él siempre nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, tal como nos dice el salmista. Nuestro agradecimiento obviamente, ante el mundo que nos observa. Este mundo observa, mis amados hermanos, observa a los cristianos y ven cómo los cristianos están caminando, cómo se comportan, cuál es la actitud de un cristiano ante una situación difícil. Está renegando de su fe, está triste, acongojado y súper afligido. ¿Cómo está el cristiano? El cristiano tiene que mantener su confianza en el Señor y permitir que el Espíritu Santo comience a manifestar el fruto, obviamente que es necesario que el mundo lo vea. Entonces, será de gran importancia, mis amados hermanos, el hecho de que depositemos toda nuestra confianza en el Señor y podamos vivir de esa manera. Y no debemos, mis amados hermanos, menospreciarla.
¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe? La paz, el gozo, la esperanza, ¿no? Y esta obviamente que solo viene de Dios. Esta es la que llena nuestro corazón cuando nosotros tomamos esta decisión plena de confiar en el Señor solamente. La paz de Dios viene como resultado al saber que Él está dispuesto para atendernos. Cuando nosotros reconocemos entonces, mis amados hermanos, esa confianza hace que actúe, obviamente, y como eso podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? No en vano el apóstol Pablo decía, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, fíjese, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si llegamos a entender esto, pondremos entonces nuestra vida en las manos de nuestro Dios Todopoderoso y no en el problema que tenemos por delante. ¿Se da cuenta? Aumentando cada día nuestra esperanza, que no pasará desapercibida, y el gozo de Dios se reflejará en nosotros, en nuestras vidas, para dar testimonio de esta manera a las personas impías, a las personas que no lo conocen, o en todo caso también a los hermanos en la fe que recién están comenzando. Entonces, mis hermanos, aún en las pruebas más difíciles que estemos pasando, debemos confiar plenamente en Dios, porque Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Tal como nos dice una vez más la palabra del Señor, el salmista nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono, dice el salmista, ¿no? Y su reino domina sobre todos. Por supuesto que sí. Y aún esto el apóstol Pablo también lo confirma y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante cómo el apóstol Pablo ahora nos está dando una confirmación de todo lo que establece, lo que ha sido establecido obviamente por el salmista y otros pasajes más en las Escrituras. El apóstol Pablo confirmando, reafirmando. Y esto nos enseña que Dios permite las pruebas en nosotros porque tenemos en Él un escudo de protección, un escudo que nos cubre. ¿Sabe? Nosotros simplemente tenemos que obedecer, mis amados hermanos, confiar y agradecerle por todo lo que Él disponga en nuestras vidas, siempre recordando que las pruebas sirven para cumplir sus propósitos en nosotros para bien. ¿Se da cuenta lo que les dije hace un momento? El propósito tiene que ver con el Señor y su reino. Y si hay pruebas, esto trae como propósito, ¿qué cosa? Que mi fe se siga alimentando y pueda confiar y depender plenamente del Señor, plenamente de mi Dios. Entiendo que mi Dios es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, mis amados hermanos, cada uno de nosotros veremos la gloria de Dios manifestarse. Entonces, cuando, por ejemplo, esto es algo interesante, cuando en la vida cuando José, por ejemplo, fue lanzado a un pozo sin agua, vendido como esclavo, también acusado falsamente, razón por la que fue encarcelado inclusive, imagínense, durante 13 años. Varias escenas. Dios permitió todo eso a fin de prepararlo para ser un líder importante en el tiempo. Obviamente, donde él llegaría a ocupar un lugar importante, un lugar primordial, un lugar pero excelente, ¿no? Ser el segundo, dentro de lo más importante en Egipto, es el imperio más poderoso de aquel tiempo. Dios permanece con nosotros en medio de nuestras pruebas y aún si nos agobia y caemos en pecado, usa nuestros errores, usa nuestros pecados, hermanos, amados, inclusive todo esto, para levantarnos y haciéndonos entender nuestra debilidad y quebrantando nuestro orgullo, para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras fuerzas, tampoco de nuestros conocimientos, sino reconocer cuando le hayamos fallado, debemos, dice, buscar siempre su perdón. Debemos buscar su perdón, ya que Él siempre está dispuesto para perdonarnos si le confesamos de todo nuestro corazón. Amados hermanos, por eso
quiero simplemente aquí terminar con esto y decirle, ¿sabe? Confiemos en el Señor. Él tiene el control. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Dios todopoderoso, en aquel que para quien nada es difícil ni imposible. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.